Biblioteca virtual. Wicho audiolibros. Los 12 síntomas de la sobriedad. Así como existen 12 síntomas de borrachera seca, también existen 12 síntomas de sobriedad. La sobriedad no solamente consiste en evitar los síntomas de borrachera seca, sino fundamentalmente en fomentar los aspectos positivos de cada persona. En el ser humano existen tanto potencialidades positivas como potencialidades negativas. Lamentablemente, es más fácil desarrollar las potencialidades negativas que las positivas. En el hombre existe mala levadura. Somos imperfectos por naturaleza y las inclinaciones torcidas, la concupiscencia, apetito y deseo de los bienes terrenos, apetito desordenado de placeres deshonestos y las pasiones nos llevan al desarrollo de los defectos de carácter, los pecados capitales o simplemente la ingobernabilidad de las emociones que les damos un cauce equivocado. Cuando el adicto en recuperación cae en esta inercia negativa de las emociones desarrolla el llamado síndrome de la borrachera seca. Pero también existe el lado positivo del ser humano. Todos tenemos defectos y cualidades. Los defectos se notan más. De las cualidades nadie se queja y, por lo tanto, las advertimos menos. Siempre se hace notar más el mal que el bien. En las informaciones de los periódicos y en los noticieros de la televisión siempre ocupan los encabezados las malas noticias. Los crímenes, los fraudes, las agresiones, las mentiras de los políticos o los divorcios de la gente famosa. Nunca se nos habla de aquel matrimonio que se han guardado mutua fidelidad y que van a cumplir 25 años de casados o de aquel modesto burócrata que lleva 15 años en su mismo puesto practicando una absoluta honestidad. Imagínense un noticiero que solo se dedicara a relatar buenas noticias y acciones generosas de la gente buena. No tendría eso que llaman rating y lo calificarían de muy aburrido. Lo morboso pesa más que lo limpio. A veces, en los grupos de autoayuda ocurre algo similar. La gente se fija más en lo malo que en lo bueno. Siempre destacan más los compañeros con actitudes negativas. Aquel que es muy agresivo, o el otro que suele ser mentiroso o el de más allá que se enredó con alguna compañera de grupo. En cambio, aquellos compañeros que mantienen su abstinencia, que son constantes en su asistencia a los grupos, que no se meten con nadie, que son respetuosos con los demás, que utilizan la tribuna pero no abusan de ella y que llevan una vida privada tranquila y positiva, suelen pasar desapercibidos. Pero creo que es justo resaltar la parte positiva del adicto en recuperación. Por esta razón, en el presente artículo nos adentraremos en la parte positiva del enfermo alcohólico, y del adicto en general, que, agraciadamente, es muy amplia. El alcohólico tiene muchas cualidades y gracias a esas cualidades un puñado de alcohólicos en recuperación construyeron uno de los proyectos más bellos y trascendentes de la humanidad. El programa de los 12 pasos, que ha salvado muchas vidas, no solamente de alcohólicos, sino de otras muchas personas en sufrimiento que, gracias a ese programa, han logrado encontrar luz, paz y serenidad en sus vidas. La idea fundamental que deseamos transmitir al adicto en recuperación es que haga conciencia de sus grandes cualidades. El alcohólico es una persona tan culpígena y ha sido tan señalada negativamente por los demás, que piensa que no tiene cualidades. Muchos adictos creen que solo son un gran conjunto de defectos y que toda su vida deberán luchar contra ellos, pero no se dan cuenta que tienen un gran potencial de aspectos muy positivos que jamás desarrollan en su vida. En general podemos decir que el alcohólico está atrofiado de sus cualidades porque nunca las utiliza. En general los alcohólicos son personas muy sensibles, con buenos sentimientos, generalmente inteligentes, pero que la inteligencia la dirigen hacia una habilidad maliciosa para obtener lo que desean, son sociables, simpáticos, agradables a los demás, de sangre ligera, nobles, leales con sus amigos, preocupados por los demás, generosos, caritativos y muy sentimentales. Todo esto, bien encaminado, es un conjunto de cualidades que pueden hacer llegar muy lejos a cualquier persona. El principio fundamental aquí es el siguiente. Para lograr la óptima salud mental que implica la sobriedad, no solamente es necesario evitar la enfermedad, sino promover la salud y, en el caso de los adictos, fundamentalmente la salud mental. Para ser buenos no solamente hay que evitar el mal, sino promover el bien. Por lo anterior, podemos definir el concepto de sobriedad, no solamente como la ausencia de neurosis o ingobernabilidad emocional, sino como la presencia activa de un conjunto de dones o virtudes, aplicados sistemáticamente en la vida cotidiana de la persona en recuperación que, indiscutiblemente, implican madurez emocional y armonía interior.
A este conjunto de dones o virtudes los hemos llamado los síntomas de la sobriedad, y desde luego también son 12. El mismo número que los síntomas de la borrachera seca, pero en su contraparte positiva. Los 12 síntomas de la sobriedad son los siguientes. Los 12 síntomas de la sobriedad. 1. Libertad, responsabilidad y productividad. 2. Honestidad. 3. Generosidad y reconciliación. 4. Perdón y autoafirmación. 5. Serenidad. 6. Asertividad. 7. Trabajo y acción. 8. Integridad y relaciones trascendentes. 9. Autoconocimiento y autoaceptación. 10. Autodisciplina y equilibrio. 11. Humildad, compasión y espiritualidad. 12. Solidaridad y respeto. El ejercicio de la sobriedad. Como se podrá ver, estos 12 síntomas representan la otra cara, la cara positiva, de los 12 síntomas de la borrachera seca. El primer síntoma, libertad, productividad y responsabilidad son características esenciales de la madurez. Esta es la contraparte de la inmadurez, que es el primer síntoma de la borrachera seca. Aquí el individuo que, al manejar su libertad con responsabilidad, alcanza una productividad que le permitirá lograr una autonomía, tanto emocional como material. Esta persona es la total contraparte del niño rey, que no es ni libre, ni responsable ni productivo. El segundo síntoma habla por sí mismo. La honestidad como contraria a la actitud permanente de deshonestidad hacia sí mismo y los demás, que es el segundo síntoma de borrachera seca. La honestidad implica un compromiso consigo mismo hacia los propios valores y principios. Una persona honesta no se traiciona a sí misma ni traiciona a los demás, y por lo tanto, su actitud ante la vida será de una constante rectitud y honradez en todos y cada uno de los actos de su vida. La generosidad y reconciliación constituyen el tercer síntoma de la sobriedad. Este es lo contrario del amargado e insatisfecho existencia por persistencia de los resentimientos. Estas son las personas que tienen una mente positiva. Que siempre se fijan en la parte buena de las cosas. Ven el vaso medio lleno y no medio vacío. Tienen la posibilidad de perdonar y desencadenarse del pasado. Ven hacia adelante pero viviendo siempre el presente. El perdón y la autoafirmación constituyen el cuarto síntoma de la sobriedad. Su contraparte, evidentemente, es la persistencia de la culpa y la necesidad neurótica de expiación. Estas personas han trabajado adecuadamente en el proceso de autoperdonarse. Reconocen y aceptan sus fallas, experimentan un dolor emocional por todos a los que han afectado, desarrollan un auténtico arrepentimiento y toman la decisión honesta de no volver a cometer los mismos errores. Esto los hace sentirse bien consigo mismos y con los demás, mejora su autoestima y aumenta su propia valoración personal. La serenidad, quinto síntoma de sobriedad, es la cara opuesta del egocéntrico, autosuficiente e iracundo. Un individuo sereno es aquel que no pierde la objetividad, que es analítico para enfrentar los problemas, que primero piensa y luego actúa. Que acepta la realidad con mesura por muy dura que sea esta. Son individuos que se han aceptado a sí mismos, que practican la tolerancia y que son aceptativos, pacientes y prudentes. Están reconciliados consigo mismos y con los demás. El sexto síntoma de la sobriedad lo constituye la asertividad, la que se define como la capacidad de decir sí cuando se quiere decir sí y no cuando se quiere decir no. La persona asertiva es una persona segura de sí misma, en cambio el inseguro siempre está angustiado. Por ello, en cierta forma la asertividad es la contraparte de la angustia. El asertivo, por lo general, es un individuo con altas aspiraciones, que sabe a dónde quiere llegar y que buscan siempre el triunfo, aunque saben aceptar y superar sus derrotas. Séptimo síntoma. La acción. Esta es una gran cualidad de la sobriedad. La acción como contrapartida de la depresión. La acción implica un carácter emprendedor y constructivo. Son individuos que saben a dónde quieren llegar, son perseverantes y constantes. Terminan lo que empiezan. Suelen sobreponerse a las derrotas o los fracasos. Aplican el poco a poco se va lejos. La acción conlleva a la productividad, al logro de las metas trazadas y por lo tanto, a la autorrealización. Estas personas están existencialmente satisfechas, autorrealizadas, son positivas, seguras de sí mismas y tienen un buen autoconcepto y una alta autoestima. El octavo síntoma de la sobriedad es la trascendencia en la relación y la armonía interior. Estas son las virtudes contrapuestas a la ingobernabilidad sexual y sentimental. Son personas que tienen relaciones estables y profundas con los demás. Su madurez les ha permitido desarrollar la capacidad de amar.
No pierden la ecuanimidad ante las tentaciones del sexo, el poder o el dinero. Están orgullosos de sí mismos, de su pareja y de su familia en general. Practican la lealtad y la fidelidad y son monógamos. Sus relaciones son responsables, trascendentes y duraderas. Se preocupan auténticamente por los seres queridos y les proporcionan cuidado y atenciones. Respetan la individualidad del otro y no son posesivos ni controladores. Aceptan la autonomía de los demás y exigen respeto para la propia. Saben aceptar los finales cuando termina un ciclo amoroso. Noveno síntoma. Autoconocimiento y autoaceptación. Una persona sobria desarrolla un total conocimiento de su propia realidad y aprende a aceptarla por dura y difícil que ésta sea. Es lo opuesto del que niega sistemáticamente su realidad no alcohólica. Han desarrollado un análisis existencial de los principales eventos emocionales de su vida. Cuarto paso. Una vez habiéndose conocido, se aceptan a sí mismos tal cual son, incluyendo defectos, limitaciones y cualidades. Una vez desarrollada la autoaceptación, trabajan para maximizar sus cualidades y minimizar sus defectos. Esto les permite ver con mayor objetividad cuáles son las áreas de su vida que requieren cambios. Décimo síntoma. La disciplina y el equilibrio. Estos dones fundamentales de la sobriedad impiden que el alcohólico en recuperación sustituya una adicción por otra. Siempre tienden a buscar el justo medio en su toma de decisiones. Evitan brincar de un extremo al otro cuando están cambiando. Son asiduos asistentes a su grupo de autoayuda o tratamiento profesional. No se confían ni desarrollan autocomplacencia por su recuperación. Se exigen a sí mismos, practican la autocrítica y aplican constantemente al cruz de la sobriedad. Familia, trabajo, diversión, descanso y cuidado de la salud física y mental. Onceavo síntoma. La humildad, la compasión y la espiritualidad. Estas cualidades de la sobriedad permiten el desarrollo de necesidades superiores. Es la contraparte del 11º síntoma de borrachera seca, que es la ausencia de espiritualidad. La humildad se refiere a tener la entereza suficiente para aceptar que uno necesita de la ayuda de los demás. La humildad lleva al desarrollo de la compasión, que es la capacidad de conmoverse ante los sufrimientos de los otros. Esto genera necesidades de tipo espiritual, promoviendo el desarrollo de una vida interior que da lugar a recuperar o desarrollar la fe en sí mismo. Fe en los demás y fe en un poder que lo trasciende. Esto provoca la práctica de la oración, la reflexión y la meditación como herramientas para ahondar en su vida interior. El 12º y último síntoma. La solidaridad y el respeto. Grandes dones de la sobriedad que se refieren a una relación sana y respetuosa con los demás. Este síntoma de la sobriedad impide el desarrollo del 12º síntoma de borrachera seca, que es el comportamiento inadecuado en el grupo y en su tratamiento. Una persona solidaria y respetuosa tiene espíritu de servicio y vocación para ayudar a los demás desinteresadamente. En el servicio que prestan no buscan ni dinero, ni prestigio, ni sexo ni poder. No busca reconocimientos ni manipula a los demás a cambio de su ayuda. No hacen ostentación del servicio ni imponen sus ideas a los demás. Encuentran gran satisfacción y gratificación en el hecho de ayudar a los demás. La sobriedad es un proceso lento y evolutivo que no se va a lograr en corto tiempo. La primera condición es dejar de beber por un tiempo lo suficientemente prolongado que permita a la persona en recuperación empezar a saborear y disfrutar las mieles de la abstinencia y, posteriormente, iniciar el trabajo terapéutico de las diferentes fases de la recuperación, a través de la observancia puntual de los 12 pasos, la terapia profesional y el consejo espiritual. No olvidar que la rehabilitación de un alcohólico es progresiva. La superación de una persona no tiene límites. Del círculo vicioso de la enfermedad alcohólica que conduce a la locura, la enfermedad y la muerte, se puede pasar al círculo virtuoso de la sobriedad que conduce a la armonía, la satisfacción existencial y la trascendencia. De la abstinencia a la sobriedad. Conociendo ya los 12 síntomas de borrachera seca y los 12 síntomas de sobriedad, el siguiente paso es desarrollar un programa activo para convertir los síntomas de borrachera seca en síntomas de sobriedad. Es decir, no hay que conformarse con evitar los síntomas negativos, sino trabajar activamente para estimular conductas positivas y constructivas basadas en la práctica cotidiana de los síntomas de sobriedad. En otras palabras, convertir los hábitos negativos de conducta en hábitos positivos. El hombre es esclavo de sus hábitos. No olvidar que todo alcohólico, antes de adquirir la adicción al alcohol, había desarrollado una habituación al alcohol.
es decir, el hábito negativo de consumir alcohol para aliviar sus tensiones, evadirse de sus problemas o enfrentar situaciones particularmente difíciles en estado de sobriedad. A la larga ese hábito se convirtió en exceso y el exceso en adicción. El hombre es esclavo de sus hábitos. Pero solo existen dos tipos de hábitos: los malos hábitos y los buenos hábitos. El hombre siempre será esclavo de sus hábitos. Si cambia sus malos hábitos por buenos hábitos, se convertirá en esclavo de sus buenos hábitos y eso transformará positiva y constructivamente su conducta. Ejemplo. Un mal hábito muy arraigado en los alcohólicos es invertir el horario de su ciclo sueño-vigilia. Se acuestan muy tarde y se levantan muy tarde. Esto indiscutiblemente que afecta mucho su funcionalidad existencial y les genera problemas familiares, escolares y laborales. Como estos individuos se hacen esclavos de su mal hábito de invertir su horario de sueño, cada vez que tengan que levantarse temprano, porque tienen que tomar un avión a cierta hora o una cita importante de trabajo, les cuesta muchísimo trabajo levantarse temprano y frecuentemente tendrán problemas como perder un avión o no llegar a una cita importante de negocios. Transformar este mal hábito en un buen hábito, es decir, acostarse temprano y levantarse temprano, implicará un largo proceso de autodisciplina y readaptación, para que poco a poco vaya adquiriendo ese buen hábito. Aquí se pasará por el siguiente proceso. 1. Conciencia que se tiene un mal hábito. 2. Aceptación de ese mal hábito. 3. Determinación para eliminar el mal hábito. 4. Autoobservación y autovigilancia. 5. Disciplina constante para lograr el cambio. 6. Volverse esclavo del buen hábito. Con estos 6 requisitos se puede lograr el cambio. Por supuesto que el cambio no será rápido ni en línea recta. Será prolongado, con avances, retrocesos y recaídas hasta que se logre el cambio. En nuestro ejemplo, un alcohólico en recuperación que aún después de dejar de beber se seguía acostando a las 2 o 3 de la mañana y levantándose a las 11 o 12 horas del día siguiente, tendrá que tomar conciencia del problema, aplicar los 6 pasos anteriores, hasta que desarrolle el buen hábito de acostarse temprano y levantarse temprano. ¿Qué quiere decir, volverse esclavo del buen hábito? Imagínense a nuestro alcohólico en recuperación, que en un lapso de 4 meses logró transformar su mal hábito en buen hábito. Ahora se acuesta temprano todos los días, a las 11 de la noche, por ejemplo, y se levanta a las 7 de la mañana para correr media hora todos los días. El hábito es tan arraigado, que cuando nuestro alcohólico se vuelva esclavo del buen hábito, de levantarse temprano y correr todos los días, algún día que no pueda levantarse a correr se va a sentir mal, y aparecerán ciertos síntomas de malestar psicológico y desgano. Va a sentir cruda moral por no haberse levantado temprano a correr. Ya se convirtió en esclavo de su buen hábito y aunque reconozco que la palabra esclavitud no es la más adecuada pues nunca ningún tipo de esclavitud es deseable, aquí simplemente usamos esta metáfora para recalcar la importancia del desarrollo de los buenos hábitos. Por lo tanto será necesario que cada alcohólico haga una lista de todos sus malos hábitos, basándose en los 12 síntomas de borrachera seca, y otra lista correspondiente a los buenos hábitos, basado en los 12 síntomas de sobriedad, para que desarrolle un plan de acción para el logro de sus metas. En la lista que aparecerá a continuación, ustedes verán de un lado el síntoma de borrachera seca, síntoma negativo, mal hábito y del otro lado el síntoma de sobriedad, síntoma positivo, buen hábito.